Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Para él. Dice esta pregunta así, hermano Carlos. Yo tuve un matrimonio con una pareja cristiana. Duramos únicamente 3 meses. Dice, el motivo de tomar esa decisión fue que ella, como esposa, no listó dormir conmigo, o sea que no estaba cumpliendo con su compromiso matrimonial, entonces no fue posible que lo hiciera por más que le insistí. Entonces tomamos la decisión de divorciarnos. Mi pregunta es, ¿yo puedo entonces rehacer mi vida casándome de nuevo? Lo primero es que, pues no sé cómo sería el manejo que ellos le dieron ahí. Pero si no se consumó el matrimonio, no sería divorcio, sino nulidad de matrimonio. Pero cualquiera de que los casos que sea, yo le recomendaría a esta persona que acuda al tribunal eclesiástico. Así sea, un ejemplo que haya sido nulidad de matrimonio, debe acudir. Yo creo que sí, Okay. Porque es el ente regulador de esas situaciones dentro de la iglesia del Señor. Y a mí me parece que no hay cómo hacer las cosas al derecho. Entonces yo le recomendaría que acuda al tribunal eclesiástico, vaya a secretaría, pida la documentación pertinente y exponga su caso. Ellos lo evaluarán y sin duda alguna le tendrán una respuesta ajustada a la verdad bíblica y a la reglamentación de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, para preguntar acerca de una hermana líder de obra social que ella con plata de ella está sosteniendo unos pollos para ayudar a los necesitados, pero ella siente que está desobedeciendo porque ahora, como no se puede trabajar con nada, ¿está desobedeciendo o no a las... No, la Biblia dice que hacer el bien es un deber cristiano. Como ella no lo está haciendo a nombre de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ni es el mismo pastor, creería yo, ¿no? Sí, entonces hay que tener en cuenta 2 cosas. Yo como persona natural, con principios cristianos, puedo trabajar, puedo aportar de lo que gano como empleado, puedo aportar de mis utilidades de mi negocio para la obra social. No hay ningún problema. Otra cosa es que se diga la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia está haciendo esto o aquello, porque entonces ya el Estado va a mirar que la Iglesia se sale de su filosofía, la cual se dice que es sin ánimo de lucro. Entonces hay una diferencia muy grande. Cuando usted dé de lo suyo, cuando usted aporte de lo suyo. Otra cosa es la iglesia como organización. Claro. Amén. Entonces no está haciendo nada mal, pero es para nada. Ojalá Dios la ayude y eso que hace por el pobre, se cumpla lo que ya está escrito. El bien que hicieres, Dios se lo volverá a pagar. Así está escrito. Amén, amén. Yo creería que lo que no se puede hacer, ¿qué es? O sea, aclararles, ¿qué no se puede hacer? Yo creería llegar al salón y vender en el salón. No, eso sí no se puede, porque ya eso va en contravía de la reglamentación de la iglesia y de la filosofía de la iglesia ante el Estado. Ya, ella véndalos externamente. Sí. Pero no vaya al salón allá a hacer porque eso. la iglesia no es un centro de distribución de carnes. Muy bien. Preguntan acá, pastor, dice, llevo 14 años de bautizado. Y nos dice así el hermano, en el nombre del Señor Jesús. Pero no he sido promesado, es decir, hablar en lenguas. El Espíritu Santo lo he sentido de otras maneras. ¿Será que si no hablo en lenguas me pierdo? Tengo hermanos pentecostales y me dicen, si no he hablado en lenguas no tengo el Espíritu Santo. ¿Eso es verdad? Usted le toca tomar una decisión en uno de 2 sentidos. ¿Cree lo que dice la gente o cree lo que dice la Biblia? Entonces, si usted cree lo que dice la gente, es una cosa. Pero si cree como dice la Escritura, es otra. ¿Cómo dice la Escritura? El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ahora,
Que la gente diga u opine, esos son problemas de ellos. Yo le invito para que crea como dice la Escritura. Aunque si usted quiere creer como dice la gente, pues ya eso es cosa suya. Sigamos. Amén. Hermano Carlitos, hacen una pregunta acá a través de Facebook y dice, ¿la muerte es natural o por causa del pecado? La muerte bíblicamente, le voy a responder. El capítulo 5, verso 12 de la carta a los Romanos. El pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte es la consecuencia del pecado. Pero a partir de ese momento es natural de que el hombre muera. Así es. O sea, que es por causa del pecado, pero es natural, porque es una ley establecida por Dios, que para mí expresa de alguna manera la gracia de Dios, buscando con ello que el hombre tenga la posibilidad de hacer un alto en el camino, tomar una decisión en pos de Dios y evitar así la condenación eterna. Amén. Amén. Mire esa pregunta. Pastor, buenos días. Yo tengo una pregunta que siempre me ha causado curiosidad, intriga, y es la siguiente. Cuando Dios dividió las lenguas, dice aquí la oyente o el oyente, fue porque un humano intentó llegar al cielo donde estaba él. Pero ¿por qué ahora, si los humanos van a la luna o intentan ir a otros planetas, Dios no hace algo para detenerlos? Quisiera escuchar su punto de vista. Gracias. Lo primero es que Dios no confundió las lenguas porque el hombre iba a ir al cielo. Creo que es sacar del contexto el sentido del texto. La razón por la cual Dios confunde las lenguas es porque ellos quieren quedarse concentrados en un solo sitio. Y la orden de Dios era ¿qué? Llenar la tierra y sojuzgarla. Ahora, que había una intención, exacto, eso es otra cosa del hombre. Pero la causa por la cual Dios presenta la confusión de lenguas no es porque el hombre iba a ir al cielo, porque está claro que hoy hay torres. eso es imposible, claro, a menos que el hombre tenga un encuentro personal con Dios, y entonces ir al cielo ya no será de manera material, aunque algunos por ahí lo están predicando, ¿no? Es bueno que entendamos de que para ir al cielo se requiere un cuerpo glorificado. Aquellos querían ir de manera material a través de elementos materiales. Eso era imposible. La verdadera razón es porque Dios dijo, creceos y multiplicaos y llenad la tierra, y ellos dijeron, hagámonos un nombre y hagámonos una torre para saber dónde estamos ubicados y de dónde salimos. Podría ser desobediencia. Claro, es la consecuencia de una desobediencia. Muy bien. Amén. Mano Carlos, nos preguntan acá que por favor explique Eclesiastés capítulo 10, versículos 15 y 16. Sí. Dice, el trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Y el 16 dice, ay de ti tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Pues no entiendo qué quieres saber. La pregunta dice así, me gustaría que me expliquen Eclesiastés capítulo 10, versículos 15 y 16. Bueno, el versículo 15 dice, el trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Leamos. Es mejor leer, aunque usted está leyendo. Pero vamos a utilizar la fórmula que siempre hemos dicho aquí. Mira todo el contexto. Eclesiastés, capítulo 10, sí es. versículo 15. 16. ¿Cómo lo entiende? El pasaje titula La excelencia de la sabiduría. Pues se sabe de que un necio no es sabio. Y en razón a la ausencia de la sabiduría es que el hombre tiene su problema para ir a la ciudad. Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que está enseñando es
que no es delito que el rey sea muchacho, sino que no sepa valorar la riqueza más grande que hay, que es el tiempo. Porque el verso 16 dice, ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Entonces, lo que está enseñando el escritor consagrado es que el problema del rey radica cuando él y sus príncipes, en vez de dedicarse a la labor para la cual están puestos, lo que hacen es gastar el tiempo en banquetes y en otras cosas que para nada benefician al pueblo sobre el cual ellos están puestos como reyes o como príncipes. A eso es a lo que se refiere. Hoy se podría contextualizar en los países donde no tienen monarquías. Hay del pueblo donde su gobernante es un borracho, es un degenerado, donde sus ministros son X, Y o Z, dependiendo del lugar donde estén ubicadas las personas, ¿verdad? Así es. Porque la filosofía de quienes están puestos para gobernar es ser diligentes buscando el bienestar del pueblo. Y eso de llevarlos a tener restricciones en el campo social de ellos. Cada individuo que aspira a liderar un país, un pueblo, un sistema, debe ser una persona dedicada a eso, porque asumió ese compromiso y como tal debe de cumplir. Amén. A eso es a lo que se refiere. Sigamos. Amén, hermano Carlos. Nos preguntan y nos dicen así, pastor, según el Salmo 5:7, capítulo 5, verso 7, ¿el altar es santo o los que están en él? Y el versículo dice así, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Ahí no habla del altar. Ahí no habla del altar. Pero lo contextualizo. Es una plegaria pidiendo protección. Sí, señor. El salmista está en riesgo. Y él entiende que la mejor manera de encontrar la seguridad es entrando al santuario de Dios. El Salmo 121 le da una muy buena respuesta. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. El Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Sí? En ese orden de ideas, el salmista, como es alguien que tiene una íntima relación con Dios, sabe que el mejor lugar para estar seguro es en la presencia de Dios. Amén. Porque Dios cuida de los suyos. Es más, aparece un párrafo en la Biblia que dice que así como Jerusalén tiene montes alrededor de sí, así acampa el ángel de Jehová alrededor de los que le temen y los defienden. Es una oración pidiendo protección. Amén. Y nada tiene que ver con el altar. No menciona. En la figura altar en el tiempo nuestro es más bien un efecto de la tradición hebrea que nosotros hemos querido copiarla y pensar de que es igual, pero no es igual. San Juan capítulo 4, Jesús da una enseñanza muy interesante. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Y ahora viene y la hora ya ha llegado. Y es que los verdaderos adoradores no van a seguir así como ustedes o como los israelitas, sino que Dios tendrá adoradores en cualquier lugar que le adoren en espíritu y en verdad. Así que ahorita no será ni en Jerusalén ni acá, sino en cualquier lugar. ¿Por qué hago alusión a ese párrafo? Pues para que entendamos que Dios está con ese campesino que labra la tierra a la hora que siembra la mata de yuca o la mata de arracacha y que está orando. Dios está con ese campesino que coge café en medio de la lluvia, pero que está orando en medio de la lluvia y cogiendo café. Dios está con esa persona que allá en el cuarto de su casa, enfermo, que no puede salir, habla con Dios. Dios está ahí, como también está con aquel o aquellos
que están en un recinto cerrado, rindiendo de manera colectiva un culto a Dios. Claro. Al final está escrito que sea colectivamente o sea individualmente, Dios escucha a los justos y los libra de sus Y sería limitar a Dios en 4 metros cuadrados, Claro, 3 metros claro. cuadrados, entonces Sí, no eso es así. No tiene sentido. Amén. Segunda de Corintios 12:9 nos preguntan también a través de la red social Facebook que por favor lo expliquemos. Yo se lo voy a leer, hermano Carlos, y luego usted también lo lee ahí. Dice Cuidado. 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a contextualizar al hermano. Pablo está hablando de un evento muy trascendental que se dio en su vida. Conozco un hombre. Si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé. Lo que sí sé es que fue llevado al tercer cielo, donde vio y escuchó cosas que no le es permitido a los mortales en la tierra escuchar ni ver. De tal hombre me gozaré, dice él. Pero a causa de todo eso, dice él mismo, Dios, para que no me exaltase, para que no me llene de vanagloria, Exacto. ha permitido que haya un aguijón en mi carne, el cual, según los historiadores, los eruditos, Ajá. y ¿por qué no? De alguna manera, según la Biblia, Claro. muestra el problema que le afectó a Pablo, y era un problema en sus ojos. En la carta a los Gálatas ustedes leen 2 veces por lo menos, una donde dice Pablo: yo estoy seguro que a causa del amor que ustedes me tienen, estarían dispuestos a darme en sus ojos. Y otra donde él dice: mirad con cuán grandes letras os escribo. Aplicando la filosofía de que el sordo grita porque como él no oye, él piensa que los demás tampoco, pero habla duro. Entonces Pablo dice: como yo no veo bien, de pronto el otro no ve bien, Le voy a hacer hago las grande. letras grandes para que las puedan ver. Uy, tuvo que haber sido muy complicado. Pero esa cita, claro, porque sí. no, y hay algo muy importante que me emociona. Sí. Y es que Pablo, Dios tiene razón. Y Pablo tiene razón al dar esa enseñanza. Mire que yo visité un amigo y él está pues en una condición muy complicada. Fue compañero de ministerio por más de 40 años. Hoy está imposibilitado. Pero de un momento a otro me dice: Pastor Carlos, sabe que yo soy el mulo del cual habla el salmista. Y me llamó la atención, ¿no? ¿Y cómo así, hermano? Me dijo: sí, la Biblia dice: no seáis como el mulo, sin entendimiento, que si no es con un freno o cabestro no se acerca a ti. Yo soy ese mulo. Dios me puso un freno y un cabestro para que me acercara a él, que es su enfermedad. Suena duro, pero de pronto hasta tiene sentido, Claro. ¿no? Que es el frenito y el cabestro que Dios le puso a Pablo para que no se saliera pensando que sus logros eran por su capacidad. A veces los cristianos y los líderes en las iglesias o a nivel de organización, cuando tienen una investidura, se les olvida que ayer estaban abajo y que hoy por la misericordia de Dios están arriba, y entonces actúan no como siervos, sino como amos y señores, yendo en contravía de lo que Pedro escribe en su capítulo 5 de la primera carta. ¿Lo recuerdan? Entonces, Pablo dice: esta enfermedad que tengo, Dios la permite, porque si yo no la tuviera, a lo mejor me envanezco y pienso que todo es a causa de mi liderazgo. Dios la ha permitido para que yo comprenda que lo que sé, lo que soy, dónde estoy y lo que tengo, se lo debo a la misericordia de Dios. Así que todo lo que yo hago, aún con toda mi problemática,
lo único que va a reflejar es que Dios usa un instrumento que inclusive a los ojos de los demás es repugnante, porque no hay cosa más desagradable que ver una persona, por ejemplo, con sus ojos inflamados, llenos de, ¿cómo se llama eso en la medicina? En mi tierra se dice lagañas. Sí, así. ¿Sí? Que inclusive cuando yo era niño había una enfermedad y entonces la manera con que nos la curábamos no era con gotas, sino que en la mañana nosotros teníamos en el campo un recurso que se llamaba rosa amarilla. Entonces la rosa tenía un agua que era del sereno de la noche y con ella nos limpiábamos las lagañas y nos aliviábamos. Bien. Nos aliviábamos. ¡Ay, médico! Que nosotros Qué vivimos. buena técnica, hermano Carlos. Así lo hacíamos, es verdad. ¡Ay, el niño! Decía papá o mamá. ¡Ay, cómo nació el niño! Amanecíamos con los ojos cerrados de lagañas y enrojecidos. Entonces ellos iban, cogían la rosa amarilla y nos limpiaban toda esa materia del ojo y nos aliviábamos. Dicen que el fenómeno o el problema de Pablo era ese, que era muy legañoso. Sus ojos eran desagradables. Entonces, claro, producía fastidio verle y ante todo, pues alguien que era tan importante. Y era un problema permanente. Entonces, por eso es que él dice de que Dios permite para que su poder se perfeccione En nuestra vida. a través de un lagañoso. Alguien entiende el evangelio, una iglesia sea instruida y sea formada, y la gente ya no mire la apariencia, sino lo que Dios coloca en el hombre. Amén. Creo que eso ha pasado a muchos de diferentes maneras. A Pablo fue el problema en sus ojos, a mi amigo fue un mal que lo tiene inmovilizado, y a mí fue otro, y a otro será otro. Los seres humanos somos susceptibles a la vanidad. Entonces Dios, cuando nos inflamos mucho, Él nos pincha la llanta para que entendamos que no somos nosotros. Es la gracia de Dios en mí. Amén. Amén. Nos preguntan acá y dice, Pastor, ¿por qué Mateo 28:19 dice bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y no fue directamente en bautizar en el nombre de Jesús, Cristo. Sin embargo, el mismo Jesucristo se hizo bautizar en los tres, dice el oyente, de Juan el Bautista. ¿Por qué? Bueno, ya esas son conjeturas que la personita saca. A ver, lo primero que vamos a tener en cuenta es cómo comienza el párrafo. Les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. O sea, primero se le debe de enseñar a la persona qué es el bautismo, para qué y en qué nombre se debe de bautizar. Una vez que el discípulo es instruido, debe de ser invocado en él no los nombres, sino el nombre. Amén. ¿Está claro? El texto no dice, vaya, bauticen en los. No. Lo que dice es, bauticen en el nombre. Resulta que Padre no es nombre, ni Hijo es nombre, ni Espíritu es nombre. ¿Ya? Son simplemente, se puede decir así, adjetivos. Sí, señor, calificativos. Calificativos a un ser. Entonces, los discípulos, entendiendo esos calificativos del ser, entendieron que el único ser que reunía eso se llama Jesús. Amén. Y por eso en el Nuevo Testamento no aparece ni una sola persona bautizada en la fórmula trinitaria. No aparece. Yo reto a quien está diciendo eso, a que me muestre un versículo, y yo dejo de ser pastor después de 45 años. Con eso le estoy diciendo que no existe en la Biblia un solo versículo, una sola persona bautizada en la fórmula trinitaria. No existe. Yo sí le puedo mostrar que existe
grupos, familias, individuos bautizados en el nombre de Jesucristo. Y por eso el día de Pentecostés, en la gran enseñanza de Pedro, él le dijo a la multitud: arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Dirá, como dicen algunos que malinterpretan el texto: sí, es que Jesús lo dijo porque pues él quería que, así como no lo quisieron recibir, se vieran de alguna manera obligados, inclusive hasta en el bautismo. Pero no, la enseñanza es general, y luego ustedes van a ver en Hechos capítulo 8 a los de Samaria bautizándose en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10 a Cornelio y todos los que con él estaban en el nombre del Señor Jesús. A Saulo de Tarso, según el capítulo 9, se le dijo: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate en su nombre, confesando tus pecados. En Hechos capítulo 19, la iglesia en Éfeso fue bautizada en el nombre de Jesús. Los hermanos en Roma, capítulo 6, bautizados en Cristo. Los hermanos en Galacia, bautizados en Cristo Jesús, y de Cristo estaban revestidos. La iglesia cree, como dice la Escritura. Eso por ese lado. La otra, que dice que Jesús fue bautizado en la fórmula trinitaria. Eso no tiene asidero bíblico. En ninguna parte dice. En ninguna parte aparece. Tal vez la personita está confundida con el evento que se da el día del bautismo de Jesús. Que a propósito, con eso que va a empezar a hablar, va a responder la siguiente pregunta que estaba acá, que ¿quién habló desde los cielos? Exactamente. Entonces, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan, el cielo se abrió y vino el Espíritu Santo en forma de paloma y reposó sobre él. Y entonces Juan escuchó una voz que decía: este es mi hijo amado. Entonces los que piensan que hay una Trinidad dicen: el que habló en el cielo, el Padre; el que descendió, el Espíritu; y el que estaba bautizándose, el Hijo. El Hijo. Sí. ¿Cierto? Sí. Pero lo que la gente no entiende es a quién le fue dada esa señal. ¿Y quién fue el único que vio eso? ¿Y quién fue el único? Ajá. Resulta que vamos a contextualizar a las personas para que se saquen de la cabeza, o por lo menos yo cumplo la misión. Amén. De ahí para así creen lo que quieran, crean lo que quieran. Aquí no obligamos a nadie. Eso es lo que decíamos ayer en la Dominicana. Sí, señor. Que ya usted pronto saldrá esa predicación esa perlita. a la red. Sí, señor. Entonces, resulta que hacía 400 años Dios no trataba con el pueblo de Israel. Pero en la profecía estaba que vendría el precursor anunciando la venida del Mesías. Pero como habían habido muchos Mesías que se autoproclamaban a sí mismos, el precursor tenía que tener una señal clara acerca de quién verdaderamente sería el Mesías. Dios le dice a Juan el Bautista que sobre quien vea descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el Cristo, una señal ese es el Mesías. Fue una señal solo y exclusivamente para Juan. Amén. A través de la cual Juan podía tener la seguridad de que había cumplido la misión de bautizar al Cristo. Eso no le pasó a nadie más. Solo que los malos intérpretes de la Biblia lo toman, un texto aislado, para hacer una doctrina que no tiene asidero bíblico. Amén. Porque en la Biblia no existe un solo versículo que avale las personas en la deidad. Es más,
según el Evangelio de Lucas, Jesús echó por tierra el pensamiento cuando se les aparece a los discípulos después de la resurrección y les dice: vengan, desen cuenta que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como vosotros veis que yo tengo. La pregunta es: ¿de dónde sacaron cuerpo para el espíritu si es incorpóreo? ¿Y de dónde sacaron cuerpo para el Padre si Él es incorpóreo? El único cuerpo de la deidad se llama Jesús. Bien. Y por eso Pablo en el capítulo 3, el verso 16 de la primera Timoteo dice: grande es el misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne. Amén. En la carta a los Hebreos, el capítulo 1, leemos que Jesús es el retrato vivo de Dios, el Dios invisible hecho visible en persona. Amén. Y eso ya estaba profetizado en Isaías capítulo 35, el verso 4. Díganle a los de corazón apocado que no teman, que Dios en persona Amén. vendrá. Estaba profetizado. Luego Juan dice en su carta: todo espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Debe de surgir de inmediato en el cerebro de alguien que tenga 1 milímetro un interrogante: ¿cómo era Jesucristo antes de venir en carne? Esa es la pregunta que deben de responderse a aquellas personas que no han sido capaces de entender que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. He dicho. Amén. Antes de continuar, hermano Carlitos, enviar un saludo al pastor Armando Aguirre, quien nos envía foto de que está viendo el programa en esta mañana. Saludarlo desde aquí, desde los estudios de BR Radio. Amén. Saludos. Hasta La Paz, en Bolivia. Disfrutando de ese clima y comiendo pan. Porque pan sí hay. Me lo imagino allá riéndose con la esposa y ella, que es doctora médico, diciéndole: no coma tanto. ¿Cómo es el término científico? Glúteo. Tanto gluten. Gluten. Dios mío. Allá le echo su Armandito, Dios lo bendiga. Ay, Armandito. Hermano Carlitos, nos hacen una pregunta en relación con un texto de Josué 10:13. El texto dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. La pregunta, el énfasis es sobre lo que dice a continuación. Dice: ¿no está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Entonces, en relación con el libro de Jaser, de que es el libro de Jaser, que se menciona más de una vez. Yo tengo el conocimiento del libro de Jaser exactamente como el que hace la pregunta. No hay un documento que esté al alcance de nuestras manos para decir que es el libro de Jaser. ¿Existió? Sí. Posiblemente esté en los manuales más antiguos en la cultura hebrea, pero no fue incluido en el canon del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento por los padres de la Iglesia. ¿Por qué? Bueno, eso sí, ya tendríamos que ir a hablar con los que se murieron y pues eso nos queda difícil. Lo que yo sí sé es que Juan capítulo 20 dice que lo que tenemos escrito es suficiente para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. En este momento yo no necesito ni el libro de Enoc, ni el libro de Jaser, ni otro libro para saber quién es Jesús y qué hizo por mí. Tenemos lo que necesitamos para ser salvos. Importantísimo eso que usted acaba de decir. Claro. Porque aplica mucho para otro, porque en el Nuevo Testamento también encontramos que, por ejemplo, existe una carta antes de la primera carta a los Corintios, mencionada estrictamente en el texto, pero que para nada afecta lo que debiésemos saber para alcanzar nuestra Lucas en el capítulo 1 dice que hubo muchos, Claro. puesto que muchos intentaron poner en orden las cosas que entre nosotros fueron ciertísimas. Con la muerte y la resurrección de Jesús surgen muchos escritores
Y fueron muchas las cosas que Jesús hizo que no quedaron escritas también. Entonces, No, pues es que por eso Juan 20 dice eso. Así es. Que Jesús hizo muchas otras cosas. Dice Juan, pienso que si se hubieran escrito una por una, los libros no cabrían en el mundo. Mas las que están escritas tienen un fin. Y es para que creáis que amén. Jesús es el Hijo de Dios. Si logras entender eso, entonces comprenderás San Juan 7:37. Amén. Dice acá, pastor, ¿por qué? Bueno, sintetizo acá la pregunta. Dice, ¿por qué Dios se arrepintió, según Génesis capítulo 6, de haber hecho al hombre, si en Números capítulo 23 dice que él no es hombre para que se arrepienta? Lo que pasa es que el arrepentimiento de Dios es diferente al hombre. Porque el hombre se arrepiente de sus malas acciones. Dios no. Entonces hay que mirar en el contexto que se da el pasaje. Entonces Dios no le va a mentir al hombre. ¿Ya? El arrepentimiento de Dios no es de pecado, sino de observar que el hombre, que fue creado como la figura estrella de Dios, se deja engañar. He ahí el porqué. En un pasaje habla de la veracidad de Dios y en el otro habla de la conducta del hombre. El hombre falla, Dios no falla. Dios es veraz, el hombre sí miente. Eso es el contexto, lo que está planteando es, en uno, cómo el hombre falló siendo la obra maestra. Y en el otro, cómo Dios no miente, lo que Él dice lo cumple. Amén. Sigamos. Bueno, Carlitos, nos preguntan, acá dice, sí es, y el término que utilizan es debido. O sea, sí es debido que en una iglesia pentecostal se hagan sorteos de colonia o cualquier cosa, y el término es debido. No es debido. Y yo voy un poquito más allá. No es permitido, Amén. según la reglamentación de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Sí, no se debería hacer. No, es que está prohibido. Ni siquiera, no es que se puede, no, es que está prohibido. ¿Y si lo hace, qué sucede? Si lo hace, pues hay varias cosas que pueden tener consecuencias serias. Porque si nos ponemos a hacer un sorteo, pues estamos ya dentro de los juegos y hay que pagar impuestos. Inclusive ahora van a tener que pagar impuestos. Creo que ya están pagando impuestos los juegos de azar en línea, ¿no? Sí. Ya están pagando impuestos. Entonces, si una iglesia hiciera eso y no paga impuestos, pues imagínense. Y si eso llega a oídos del Estado, piensen el problema en que se metería la iglesia. Por eso la iglesia, curándose en salud, prohíbe dichos eventos, porque al final la iglesia, y me parece muy oportuno traer a colación acá, tomó la decisión de prohibir absolutamente toda actividad que tenga que ver con asuntos diferentes a la misión de la iglesia, que es la de predicar el evangelio. Así es. Sigamos. Amén. Dice acá, pastor, ¿por qué enseñan que cuando en los tiempos de Noé no llovía en la tierra? Si Dios ya había creado las 4 estaciones y en la tierra ya había plantas y el hombre fue creado para labrar la tierra. ¿Estoy malentendiendo Génesis 7? Génesis 7, 11 al 12 dice: el motivo por el cual subía el vapor de la tierra era porque ella estaba desordenada y vacía y no había hombre ni hierbas. En Génesis 7. Pero esa es la conjetura que él hace. Porque en Génesis 7 ya habían civilizaciones en el norte del Edén. Porque según el capítulo 5, capítulo 4, si ustedes leen, aparece la familia de Adán. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová adquirí varón. Luego volvió a conocerla y dio a luz a Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, y pues ustedes saben todo ese pasaje de ahí para adelante.
Cuando llegamos al capítulo 5 aparece ya la genealogía de la descendencia de Adán, donde dice engendró hijos e hijas, y termina diciendo a qué edad muere Adán. En el capítulo 7 ya hay hombres, hay civilización, porque Caín se ha ido a fundar una civilización al norte. Entonces no tiene razón para que la personita plantee que el capítulo 7 no había gente. El capítulo 7 lo que dice es que subía un vapor. Eso está en el capítulo 2, verso 5 de Génesis. O sea, la inquietud del oyente es, ¿por qué enseñamos que Dios le dijo a Noé, bueno, cuando creara el arca, que iba a llover? Y enseñamos, dice él, que en la tierra no llovía, porque según Génesis 2 había vapor de la tierra. Pero en Génesis 7, cuando fue el diluvio, ya dice en el verso 11 que caía lluvia del cielo. Eso es lo que dice él, que ya caía lluvia del cielo. Todavía no entiendo bien la pregunta. Sí, él dice que enseñamos que no llovía, y por eso la gente se aterraba de que iba a llover, porque no llovía, salía un vapor de la tierra. Ah, no, es que ya eso es otra cosa. Uh-huh. O sea que yo había entendido. Uh-huh. No, cuando la Biblia habla en el capítulo 9 o a partir del capítulo 6, sí, se le dice a Noé que organice el arca, porque va a haber un diluvio. Okay. Hay que establecer la diferencia entre qué es una lluvia y qué es un diluvio universal. En Bogotá tenemos sectores donde está cayendo un tremendo aguacero y otros sectores donde está alumbrando el sol. Ayer salió un video en redes muy interesante donde el tipo graba y donde él no está lloviendo, está completamente seco. Y gira, claro. Y en la esquina lloviendo, impresionante. Claro. Entonces, nosotros predicamos porque es que así está escrito. Recuerde que el diluvio fue un fenómeno ¿qué? Universal. Así que la predicación nuestra no es porque caiga un aguacero. No, es que fue un fenómeno universal como un juicio de Dios sobre todo ser viviente a causa del pecado que había. Sigamos. Amén. ¿Voy yo, sí? Sí. Bueno, aquí hay una pregunta, hermano Carlitos, chévere. Dice, Dios les bendiga. Hoy muchos pastores enseñan que no se le debe, y el término que utilizan aquí es no se le debe dar juguete a los hijos, que hoy se cría de otra manera. La Biblia, en cambio, dice que sí se le debe dar juguete a los hijos. Pero ellos dicen que eso es del Antiguo Testamento y que Dios no está de acuerdo con eso. Entonces uno se confunde un poco. Que no abre el alfolí el domingo porque eso también es del Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿qué opina usted, mi pastor, de esto? Yo opino lo que la Biblia dice. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. La vara y la corrección dan sabiduría. El niño consentido será vergüenza de su padre. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La Biblia dice, Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La Biblia dice, con relación a los pastores, que el que no sabe criar a sus propios hijos, gobernar su propia casa, no sabe cómo gobernar la iglesia de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, que hayan pastores, pues que a mí se me hace raro que un pastor saque del contexto el texto para acomodarse a este siglo, porque es este siglo a través de los famosos defensores de la niñez
que no es otra cosa que la destrucción de la niñez, pues entonces tendrá que replantear su caminar con Dios, porque lo bíblico es: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Entonces aquí, si usted quiere mi concepto, yo le cuento que mi psicólogo fue la chancla, el surriago, la cubierta llena de ramales, y por eso estamos vivos y somos personas. Sería muy importante preguntarle a quienes se oponen a la vara y la corrección sobre los hijos, ¿cuál es la condición de sus hijos? ¿No serán marihuaneros? ¿No tendrán hijos con mujeres de otra índole? Sería muy importante eso. Nosotros creemos que la palabra de Dios tiene vigencia. Y yo soy un fiel convencido que sin ley el pueblo se desenfrena. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Y la Biblia habla de la disciplina. Claro. La Biblia habla de la corrección. Entonces sí es muy extraño que un pastor esté predicando que no se puede castigar a los hijos. Hay que saber cómo se castigan. No destruirlos, dice. Exactamente, porque hay varias maneras y el padre de familia debe de ser no solo el sacerdote de la casa, sino el psicólogo. ¿Sí? Pero no el psicólogo conductista. No. Y con el respeto de los psicólogos, incluyendo los de la iglesia, que casi siempre la psicología culpa a otro. Esa es la filosofía de la psicología. Usted es así porque hay que mirar a ver qué pasó. Siempre culpa. Es el pensamiento de Adán. ¿Qué pasó? La mujer. ¿Qué pasó? La serpiente. Dejemos de culpar a la gente. Asumamos responsabilidad. Y hagamos lo que está escrito. Los hijos no morirán por el pecado de los padres, ni los padres morirán por el pecado de los hijos. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces yo soy un fiel convencido que estas profesiones ayudan a mucha gente, y muchos cristianos son psicólogos, y los motivo para que si quieren estudiar, estudien psicología. Pero que utilicemos esas herramientas no culpando a los demás, sino haciéndole asumir la responsabilidad al propio individuo. Porque a mí nadie me obliga. Yo tengo todo para haber sido un delincuente. Todo. Porque hoy justifican. No, es que ellos roban porque es que no tienen oportunidades. Matan porque es que no tienen. Siempre hay una causa. Claro. Pues ¿cómo le parece que mi familia, mis hermanos, tuvimos todo para haber sido lo peor? Y nunca nos tomamos una cerveza, ni nos consumimos un bareto de marihuana, ni fuimos a robarle a nadie, ni empuñamos un arma, ni nos embriagamos, ni nos prostituimos. ¿Por qué? Porque es que la decisión es de cada individuo. Y los padres tienen un rol importante, y es estorbar el mal proceder de sus hijos. Claro. Ahí es donde está el mal proceder de sus hijos. Entonces yo, porque mi hijo, porque la psicología dice que hay que dejarle libre desarrollo, entonces ya aparecen personas convertidas, es que en una mata de plátano. Por ahí vi una dama que ella se considera una mata de plátano. Ese es el resultado de estar culpando a los demás. No, cada individuo es responsable de sus hechos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso es lo que cosecha. Si su hijo es un delincuente, eso es lo que le han sembrado y lo que han sembrado. Y él mismo no ha tenido la voluntad, el carácter de decidir entre lo bueno y lo malo. Pero oportunidades para haber hecho lo malo, todos las hemos tenido. Si hoy estamos aquí es por dos razones. Una, por la misericordia de Dios. Y dos, porque tuvimos carácter para decirle no a lo malo. Amén. Amén.
Y la corrección es muy importante en ese sentido. Usted cuenta una anécdota que siempre en esos casos habla acerca de Carlitos Jr., de cómo lo corrigió un día haciéndole que se sentara y se quedara quieto. Carlitos era un... Carlos. Vea, mis hijos son una maravilla. Merceditas castigaba a la hija mayor y esa muchacha, el castigo para ella más horrible era encerrarla en un cuarto. Se volvía al borde de la locura. Pero a Carlitos en el mismo cuarto se acostaba a dormir. ¿Sí? Entonces, Carlitos era muy imperativo. Entonces un día Merceditas, pensando, ¿cómo hago para que él siente el castigo? Cometió una locura y ella le dijo, me hace el favor y se siente en esta silla 1 hora. A los 5 minutos ese tipo estaba arrepentido. Eso fue mejor que un chancletazo, que un correazo. Fue mejor que el castigo más duro para Carlos en la vida fue que lo hubiesen sentado 1 hora en una silla. Porque como él era tan activo, él no era capaz. A los 5 minutos estaba pidiendo misericordia, llorando. Lo mismo pasaba con Claudia. La mamá castigaba a las 2 hijas y mientras la una se ponía que se enloquecía, la otra se echaba a dormir. Entonces aquí es donde el padre de familia tiene que saber cuál es el castigo adecuado para el hijo. A veces se piensa que es el maltrato físico y no siempre será así. El maltrato físico, que sé que suena raro en este tiempo, puede ser bueno en determinada etapa de la crianza del hijo. Hago una explicación. Si te acercas con tu bebé de 8 meses a un jarrón lleno de flores, ¿qué hará el niño? Pues querrá coger la flor. Tú comienzas a decirle no, y él te mira y sigue extendiendo la manito. Que no, y él te mira porque él es más psicólogo que usted. Aprenda, Darwin. Él es más psicólogo. Son súper inteligentes. Si usted no le interrumpe la decisión al muchacho en ese momento, él tomará el control. Claro. Y hará el daño. Pero si usted le da la palmadita, él reacciona. A eso es a lo que yo me refiero, el maltrato. O sea, que él sienta el contacto, que él sienta que si no escucha la palabra no, escuche la otra. Así es como funciona esto. Y eso debe de servir, porque pues en mi caso personal, tengo 4 hijos. Nunca fueron delincuentes, nunca fueron borrachos, nunca estuvieron fumando, nunca hicieron... Yo no puedo quejarme de mis hijos de cosas raras, porque a ellos se les enseñó. Como personas tienen aciertos y desaciertos, no son perfectos, somos humanos. Pero cosas de desórdenes, hasta el día de hoy, y ya todos son mayores de edad. Y me encanta oírles decir, si no nos hubieran estorbado, hoy seríamos cualquier cosa. Porque oportunidades tuvieron, pero también tuvieron papá y mamá que les estorbaron dar pasos en direcciones equivocadas. Lamento comentarles que el tiempo se fue y como siempre uno lo pasa